Bueno, les decía que estos mecanismos, el empírico político, el tecnoburocrático, se fueron alternando. Hubo una tendencia de la política después de los 30, después de los 40, a nombrar jueces que estuvieran más vinculados a la carrera judicial. Bueno, es una discusión la de la selección de los jueces, es muy difícil. Eh, en Inglaterra, para ser juez primero hay que ser abogado, haber ejercido la profesión, y en general seleccionan abogados con buena trayectoria para ocupar cargos en la justicia. Nosotros funcionamos con estos dos modelos hasta que con la recuperación democrática Alfonsín advirtió la necesidad. Alfonsín se dio cuenta, era verdaderamente un estadista. Alfonsín además estaba asesorado por Carlos Nino y en materia de sistemas judiciales por Julio Mayer, de modo que mal asesoramiento no tenía, digamos, por el contrario. Y Alfonsín se dio cuenta que había dos cuestiones que había que trabajar, una era la justicia, otra era la seguridad. Lo que pasa es que, bueno, Alfonsín tuvo un gobierno complicado, veníamos del terrorismo, digamos, de la noche más negra de la Argentina, 30.000 desaparecidos, la economía destruida. Para colmo, las condiciones externas no eran favorables, digamos, el precio de los commodities, o sea, pobre Alfonsín no tuvo muchas ventajas comparativas y además se enfrentó en aquel momento a la iglesia, al sindicalismo y obviamente nada más y nada menos que enjuició a las juntas militares, digamos. Alfonsín inició, digamos, un pacto constitutivo de la democracia argentina a través del enjuiciamiento del terrorismo de Estado. Este ADN argentino que se lo debemos a Raúl Alfonsín, con marchas y contramarchas, se terminó consolidando en la República Argentina. Y él ahí encaró un proceso si bien fue criticado, pues también se pretendía prácticamente que dejara fuera a todos los jueces que habían actuado antes del 84 o de fines del 83, era imposible vaciar la justicia, pero él por un lado tomó una medida que fue reincorporar a los jueces que habían sido cesanteados por el proceso militar, por el terrorismo de Estado, y por otro lado, en otros casos, remover. Por ejemplo, la Corte Suprema fue renovada completamente y renovó la Corte Suprema con un criterio muy amplio, incluso sin distinción de partidismo político. Al contrario, las personas que él nombró en la Corte Suprema respondían a distintas ideologías, pero todos tenían una alta calificación. Lamentablemente en la década de los 90 el gobierno de Menem planteó una suerte de colonización de la justicia, amplió la Corte, apareció la Corte de la mayoría automática, nombró en la Corte personas que no tenían una alta calificación, uno de ellos su íntimo amigo personal. Y también hubo una colonización de Comodoro Pi. Ahí aparecen los jueces de la servilleta, la famosa servilleta del ministro del Interior de Menem. El más famoso fue Bonadío. El más famoso, digo, con el tiempo, sería famoso. Es uno de los jueces que fueron nombrados. Bonadío trabajaba para el ministro del Interior de Menem, o una suerte de jefe de gabinete, y fue designado juez federal en Comodoro Pi en esa época. Obviamente esta situación fue muy deteriorante para la justicia, Alfonsín lo advirtió y por eso en el Pacto de Olivos él logró que se implementara el Consejo de la Magistratura con reconocimiento a nivel nacional. Consejo de la Magistratura que un poco nuevamente, digamos, un poco volvió al modelo tecnoburocrático de carrera judicial, pero que implicaba una mezcla, ¿no? de lo empírico político y lo tecnoburocrático. ¿Por qué? Porque en última instancia la magistratura eleva una terna al presidente y el presidente elige de esa terna. Pero convengamos que
el funcionamiento del Consejo de la Magistratura no ha sido el más adecuado, por eso es uno de los temas que está pendiente de consulta a una comisión designada por el actual presidente. Y además hay un régimen, digamos, dentro del Consejo de la Magistratura donde el puntaje de las entrevistas y de los antecedentes permite muchas veces, que lo manejan los propios consejeros en función de las mayorías que tenga el Consejo, alterar un poco el sistema estricto de concurso. Sí es destacable cuando asumió en el 2004 Néstor Kirchner, él dictó un decreto de autolimitación para designar los ministros de la Corte, lo sometió a todo un proceso muy riguroso de publicidad, de publicación de sus antecedentes, de audiencia pública, de discusión, de posibilidad de presentar avales a su postulación y también objeciones a su postulación. Y en la provincia de Santa Fe ese proceso o ese sistema lo inauguró de manera práctica el gobernador Obeid, cuando tuvo que renovar un cargo en la Corte y en la Procuración. Implementó, de hecho, el mismo sistema que Kirchner había reglamentado por decreto. Luego de Obeid, el gobernador Wiener formalizaría ese sistema a través también de un decreto, pero ya Obeid en la provincia de Santa Fe se había autolimitado implementando un sistema idéntico al del presidente Kirchner, y Wiener también respetó ese facto, ese hecho político, y es más, lo formalizó por vía legal. Pero bueno, el otro tema que nos queda pendiente vinculado a la agencia judicial es el problema del poder disciplinario, porque también puede verse cuestionada la independencia y la posibilidad de un desempeño cabal según de qué modo y quiénes ejerzan la potestad disciplinaria, fundamentalmente en caso de hechos graves. Hoy nosotros tenemos un problema serio, porque tenemos respecto del Ministerio Público Fiscal, respecto de este organismo autónomo que son los fiscales, la legislatura ha tomado para sí la potestad disciplinaria, y esto verdaderamente no es lo más aconsejable. Un poder del Estado no puede tener el monopolio de la posibilidad de dejar fuera de carrera a un fiscal, porque además el fiscal se ve obviamente totalmente limitado. Si mañana tuviera que investigar a alguien o a ese mismo poder, ¿cómo lo va a hacer? Bueno, esta es una deuda pendiente, una discusión pendiente en nuestra provincia. Originariamente, la potestad disciplinaria para casos graves había como un tribunal de enjuiciamiento que integraba un fiscal regional, un abogado del colegio, un representante por los abogados, un diputado, un senador y el fiscal general para desempatar en caso de empate. Algo más razonable, pero ahora resulta que es la legislatura. De modo que, pero aparte para los fiscales de distrito, porque es cierto que el juicio político de un ministro de corte, eventualmente de un fiscal general, lo pueda tener, digamos, la legislatura, como está previsto en la Constitución Nacional y Provincial, pero no para todos los jueces, y todos los jueces tienen un tribunal de enjuiciamiento. Y con los fiscales debería ocurrir exactamente lo mismo. En suma, hemos dado cuenta de una serie de cuestiones vinculadas a la composición de la agencia judicial, a las funciones, atendiendo a los distintos modelos, no solo modelos de procesos y de sistemas, sino también modelos de estructura judicial, de agencia judicial. Obviamente hemos dado nuestra opinión respecto del único modelo posible, que es el que prevé la Constitución. Como final, yo diría que, en verdad, el impacto, la incidencia de la agencia judicial en materia de seguridad tiene que ver básicamente con el cumplimiento de los objetivos políticos e institucionales que yo señalé antes. Nadie puede pensar que la agencia judicial va a terminar con el delito.
porque, en primer lugar, la agencia judicial penal utiliza una herramienta, que es el poder punitivo, cuya eficacia preventiva es muy pobre. Si el poder punitivo tuviera una gran eficacia preventiva, hoy no habría más delito. ¿Por qué no habría más delito? Porque en la República Argentina, con la bloombergización del derecho penal, de la legislación penal, que no es culpa de Bloomberg. Bloomberg es un papá al cual le secuestraron y mataron el hijo, tremendo. A un padre que pierde un hijo de esa manera, uno tiene que entenderlo y aparte solidarizarse en su dolor. El problema es de los legisladores nacionales que irresponsablemente sancionaron leyes en función de un reclamo popular o un clamor, digamos, y un reclamo periodístico basado en sentimientos humanos pero irracionales, como son el dolor, la bronca, la venganza, que todos llevamos dentro porque somos seres humanos, pero que no son sentimientos que puedan alimentar o fundamentar una política criminal. Pero con la bloombergización, por ponerle un nombre, todo este proceso de reformas multiplicadas que se dio en la legislación penal, que comenzó en la década del 90 en el gobierno de Menem, que siguió y se acentuó en el 2003-2004 cuando ocurrió este episodio, hoy se han aumentado todas las escalas penales. Tenemos penas de hasta 50 años de prisión, prisión perpetua efectiva, la muerte en la cárcel, la muerte con paciencia. La pena de muerte en prisión está consagrada en la ley penal, más allá de su validez constitucional, está consagrada en la ley penal. Se han elevado los mínimos de las escalas para impedir la excarcelación. Han aumentado los delitos, las figuras delictivas, han aumentado las agravantes genéricas y específicas. La ley penitenciaria se ha endurecido a punto tal de prácticamente neutralizar el principio resocializador, que es un principio constitucional. ¿Por qué? Porque ha prácticamente afectado todo el tratamiento penitenciario. La tasa de encarcelamiento ha crecido exponencialmente. Ustedes piensen que en el año 2006 había 62.000 presos en la Argentina, en el año 2019 había 103.000 presos. Un crecimiento de la tasa de encarcelamiento tremendo. Obviamente no hay ninguna puerta giratoria. Por el contrario, a este nivel de crecimiento de la tasa de encarcelamiento comparado con el crecimiento demográfico de la población, no sé dónde van a ir a parar las personas privadas de libertad acá a 30, 40 años. Va a ser imposible sostenerlo si sigue esta tasa de encarcelamiento con este nivel de crecimiento. De modo que la capacidad de intervención del sistema penal en la reducción de delitos es bastante pobre. Además, el sistema penal es muy selectivo. Ustedes piensen que a nivel federal, dejemos de lado el caso de Santa Fe, alguna referencia voy a hacer. A nivel federal, estadísticas conocidas recientemente, al año 2019, en materia de drogas, el 80% de las personas perseguidas por la ley de drogas están imputadas de delitos de narcomenudeo. La gran mayoría tenencia para consumo, a pesar que la Corte dijo que era constitucionalmente válido, que era inconstitucional su tipificación penal, tenencia simple o pequeños dealers. En el año 2016, en la provincia de Santa Fe, a nivel federal, el 68% de las causas penales eran por ley de drogas. De ese 68%, o de ese total de causas por ley de drogas, el 97% eran por narcomenudeo, es decir, delito menor. De modo que evidentemente hay allí un problema. El efecto, por eso le digo, hay problemas estructurales que tienen que ver con cuestiones que se pueden modificar, porque esta selectividad del sistema además genera impunidad y genera mucha injusticia, porque se invierte dinero y recursos para perseguir hechos, en el caso de droga, que la Corte dijo además que son lícitos, que no son delitos. Lo que pasa es que el fallo de la Corte tiene valor para el caso y el legislador no ha modificado la ley. Entonces estos delitos permiten hacer estadísticas, hacer números, pero después estos números son alarmantes. De hecho, en cualquier caso, nadie va con un código penal en la mano cuando comete un delito. Y el delito callejero es muy difícil que lo pueda
prevenir la intervención punitiva, porque generalmente una persona que estuvo marginada, cuando hay cronicidad en la marginalidad, cuando hay falta de proyecto de futuro, cuando uno sabe que es pobre y que va a morir o que está condenado a ser pobre, ahí hay un problema de identidad muy grave. Entonces, estos jóvenes, digamos, en esa situación necesitan construir identidad, y la identidad la construyen con un arma, con la pertenencia a una banda, y aparecen economías de subsistencia en las cuales pueden juntar algún dinero y no reparan, porque para muchos de esos chicos, de esas personas suelen decir: mi vida no vale 5 guitas, entonces obviamente la vida de los demás tampoco. De modo que es muy difícil pensar que el sistema penal, a través del punitivismo o de la demagogia punitiva, pueda reducir el delito. En ese contexto, la agencia judicial también está limitada. Ustedes piensen que, en general, la justicia penal se ocupa de muy pocos casos. O sea, la cifra negra es alarmante. No todos los hechos se denuncian. Y en general, de los pocos casos que se ocupa la agencia judicial, que son seleccionados por la policía, porque ahí está el gran filtro, casi todos son casos que involucran a un mismo sector social. Por lo demás, cuando la justicia interviene, el hecho ya se cometió. Si hay un homicidio, normalmente uno llama a un fiscal y a un sepulturero. De modo que es muy difícil pensar que la agencia judicial pueda tener, o sea, determinante, un mejor funcionamiento en la reducción de los niveles de violencia, aunque algunos autores afirman que esto es posible. Yo lo veo muy difícil, porque además la mayoría de los sistemas penales han mostrado un enorme déficit en cuanto a su capacidad de investigación criminal. Pero aún así, la investigación criminal tiene que ver con la represión del delito y con el castigo y con evitar la impunidad, no con la prevención. Puede haber alguna estrategia de prevención o de intervención en alguna economía o mercado delictivo a través de una articulación con la policía. Ya vamos a ver, hay algunos casos en que se puede trabajar, pero son casos más limitados. Si yo quiero prevenir los homicidios, el homicidio en general derivado de cuestiones interpersonales es muy difícil de prevenir, y aparte es un delito que se reproduce. Ahora, el homicidio como consecuencia del robo de auto pasó en provincia de Buenos Aires. Hubo una época en provincia de Buenos Aires, en el conurbano bonaerense, donde subió la seguridad de los autos eran cada vez más seguros. Obviamente el ladrón profesional vio que era más complicado, aparecieron ladrones más jóvenes, más inescrupulosos y armados. Esto aumentó la inseguridad de los dueños o de los conductores de los autos y produjo un aumento de los homicidios como consecuencia del robo de autos. En aquel momento, no sé si la ministra Arlanian, se dispuso una estrategia de intervención en el mercado de venta de autopartes, digamos, robadas, y obviamente esto en el mercado de desarmaderos, digamos, y esto produjo indirectamente un impacto en la reducción de los homicidios. Hoy, evidentemente, esta división funcional, estas estructuras independientes, Ministerio Público Fiscal, por un lado, permite articular a veces con la policía estrategias de intervención en algunos mercados o economías delictivas. Hubo una época en Rosario que hubo 6.000 robos de moto. Bueno, evidentemente no robaban la moto para ir a pasear. Había un mercado. Y si uno pasaba por una comisaría veía que había estacionadas motos sin patente. O sea que hasta el policía sabía dónde estaba ese mercado. Entonces, este tipo de política preventiva se puede disponer en la medida en que el Ministerio Público diseñe, digamos. Es mucho más posible ahora que antes. Antes un juez de instrucción
cada uno hacía lo que quería, ni se vinculaban, ni se conectaban entre sí. Ahora el MPA puede disponer de estrategias de intervención en determinadas economías o mercados delictivos, articular con la policía. En el caso de Santa Fe tenemos la policía de investigación, hay investigaciones que han dado muchísimos resultados, hay posibilidad de disponer estrategias de intervención, pero generalmente es mucho más limitada la posibilidad de prevenir la comisión de delitos. De modo que me parece que lo que hay que pensar es que, bueno, puede haber, digamos, pueden tener niveles de efectividad este tipo de intervenciones en delitos en donde el efecto preventivo de la agencia judicial penal y del sistema penal puede tener algún impacto, como por ejemplo los delitos de corrupción policial, la tortura, el gatillo fácil. Allí, digamos, una política muy definida puede llegar a tener, digamos, un impacto preventivo, pero es difícil que uno pueda, digamos, desde la agencia judicial generar una fuerte disminución o control o prevención del delito. Pensemos en el delito económico de escala. Normalmente son delitos muy complejos, difíciles de anticipar, digamos. Lo importante es que uno pueda investigarlos, aumentar la capacidad investigativa de los sistemas o de las agencias judiciales, en este caso del Ministerio Público. Porque hoy tenemos una cuestión muy clara, o sea, los jueces se han liberado, los jueces no diseñan políticas de seguridad porque los jueces se limitan a resolver las peticiones de las partes. Los jueces no están en la investigación, los jueces son terceros imparciales e imparciales. El único actor de política criminal que tienen los sistemas penales acusatorios son los ministerios públicos fiscales. Ahí sí recae algún nivel de responsabilidad y la necesidad de diseñar, digamos, estrategias de intervención para tratar de intervenir en algunas economías, en algunos mercados delictivos, pero también para poder tener una persecución eficaz y evitar la impunidad. En cualquiera de estas situaciones, el sistema de justicia penal no debe ser visto como una empresa que fabrica productos. O sea, no se mide la eficacia de un sistema penal por la cantidad de condenas. Cuidado con la eficacia, porque en última instancia no podemos identificar eficacia con obtención de condenas a cualquier costo. ¿Qué es lo que ha pasado en algunos sistemas, en algunos modelos incluso acusatorios? ¿Qué es lo que ha pasado en Chile, por ejemplo? El sistema penal no es neutro y la eficacia también tiene que ver con los valores. La seguridad que puede garantizar la agencia judicial es la eficacia en ganar transparencia, la eficacia en una justicia independiente, la eficacia en proteger los derechos de los sospechados y fundamentalmente dar tutela judicial efectiva a las víctimas, la eficacia en reducir la selectividad del sistema penal, la eficacia en aumentar los niveles de respuesta a través de la pena formal, no de la prisión preventiva. Esta es la seguridad o la mayor seguridad que puede vincularse, digamos, con la agencia judicial. Y el gran desafío de los ministerios públicos de la acusación, ¿no? El desafío que tienen hoy en día de no quedarse con el delito infraganti, de no quedarse con el delito violento y callejero, de atender por un lado tanto a la pequeña criminalidad que molesta, que fastidia, que hace que la gente reclame, y por otro lado también de reducir la impunidad respecto de los delitos complejos y de los delitos económicos, romper un poco la selectividad del sistema. Ese es el desafío y ese es el camino que obviamente, en el camino en el que está el Ministerio Público Fiscal de la provincia de Santa Fe, y esperemos que sea un poco el faro de la mayoría de las agencias judiciales de
nuestras provincias argentinas y que también algún día lo pueda hacer, reforma de por medio en la justicia federal.